Algunos vecinos de Esquel recordarán que durante 3 meses no tuvimos servicio de telefonía. En realidad el servicio andaba, pero andaba intermitente. Durante el día se cortaban innumerables veces, sobre todo se saturaba en algunos horarios y tenía que ver en principio, con la poca capacidad de las antenas instaladas respecto a la cantidad de líneas que había en Esquel. En ese momento hicimos dos tipos de reclamos. Uno en la Comisión Nacional de Comunicaciones, que presentamos casi 200 quejas, y entonces la Comisión Nacional se trasladó hacia la ciudad de Esquel. Esto lo hicimos como vecinos, ¿no? Y una vez que se trasladó, se constató que estaba mal el servicio y se logró de alguna manera acomodar con la instalación de más celdas en las antenas respectivas. Y después quedó siempre el reclamo como la cuantificación económica de ese perjuicio que habíamos tenido los vecinos y que fue puntualmente, o se determinó que fue en 3 meses, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo del año 2003. En ese marco yo inicié una acción de clase que se llama, que no está regulada en la legislación, no tenemos ley nacional de eso, sino que pero hay muchos casos pretorianos que se llama, es una figura que se ha trasladado desde otros países. Y la acción de clase, básicamente, para que se entienda, es: yo hice un reclamo para mí y dije, Movistar no me prestó el servicio 3 meses, me tiene que indemnizar, pero no solo a mí, sino que todos los usuarios sufrieron el mismo perjuicio. Entonces esta indemnización que se fije para mí, que se replique en todos los usuarios. Bueno, luego de un largo trayecto judicial que llegó hasta la Corte Suprema, finalmente lo ganamos. Se apeló hasta la última instancia. Lo ganamos en primera instancia. En la Cámara amplió la indemnización porque no solo dio daño impunitivo como había dado en primera instancia, sino que una reparación integral. Fuimos al superior volvió a la Cámara, de la Cámara volvió al superior, el superior rechazó el recurso de casación, después se planteó un recurso extraordinario ante la Corte que fue rechazado. Y el expediente finalmente, luego de muchos años, la sentencia esta es del 2021 para que se tenga en cuenta, y recién ahora volvió desde el expediente de la Corte. ¿A qué nivel se trabaja de dilatar los tiempos, no? Sí, y en realidad estas empresas tienen la estructura y el dinero para hacerlo, ¿no? O sea, un ciudadano común no lo puede hacer, porque no tiene ni el dinero ni la estructura, porque tiene que, para interponer este tipo de recursos, hay que pagar tasas judiciales, etcétera, etcétera. Y bueno, actualmente se está ejecutando la sentencia judicial y ha trascendido, se ha viralizado a partir de la publicación en los medios de un listado. Hay que aclarar que hay 2 listados. El listado que se ha hecho masivo, el juez ordenó ahora, ya se cuantificó el monto del proceso, y para que el ciudadano común tenga conocimiento. Esta sentencia que me dieron a mí, el juez entendió con muy buen tino que había que hacerla o ampliarla a todos los usuarios que se vieron afectados en esta acción de clase. Y está establecido ya el monto del proceso, y es para aquellos vecinos que tenían en ese momento, vecinos de Esquel, que tenían Movistar en el 2013 y tenían línea prepaga o con tarjeta, el monto con las actualizaciones asciende a 12.250 pesos. ¿Por usuario? Por usuario, por línea. O sea, si un usuario tiene 3 líneas, se le acreditan 3 líneas. Y aquellos usuarios que tenían, y aquellas líneas que eran con abono, el monto actualizado es 19.950 aproximadamente, ¿sí? El total de las líneas, hay 2 listados para que el vecino que anda circulando. Un listado que es el anexo 1, que es a aquellos vecinos que en su momento firmaron una planilla que decía el número de línea, si era un abono o prepago, y someramente y muy sintéticamente los perjuicios que le había causado no tener teléfono hasta 3 meses, y que de alguna manera me permitió a mí justificar ante el juez el inicio de la acción colectiva, porque si no, seguramente la justicia hubiera dicho: che, usted accione y que cada uno venga a reclamarme, pero yo no puedo. Bueno, esos 1.480 están en un listado que no ha circulado tan masivamente porque están los números particulares de cada ciudadano. Pero aquel vecino que firmó en su momento la planilla, sepa que el monto está, o sea, que se le va a acreditar un saldo a favor en su línea telefónica. Y aquellos que no firmaron la planilla, y luego que el expediente volvió a Esquel, el juzgado hizo una verificación de oficio a través de que lo intimó a Telefónica, y se presentaron 23.159 líneas más, se verificaron de oficios. Entonces ahora, básicamente lo que está sucediendo en este momento son 2 cosas. Primero, el juez tiene que cerrar esto, decir: che, ¿cuántas son las líneas concretamente que fueron afectadas? Hasta ahora tenemos 24.639 entre los 2 listados, y
Se abrió un periodo de 30 días a partir de la publicación. Entiendo que hoy salió en un medio digital, en Incluso Notas, va a salir en otro medio digital, y ya salió en un diario, y a partir de ahí se empiezan a contar los 30 días hábiles para que un ciudadano que no esté en los listados se presente, acredite que tuvo Movistar, va a ser incorporado y se lo va a indemnizar. Aquel que está incorporado en alguno de los dos listados, en el anexo 1 o en el anexo 2, no tiene que hacer nada, tiene que esperar y se le va a acreditar, entiendo yo, en el transcurso del próximo mes, porque el juzgado ya intimó y le dio 10 días a Movistar para que cumpla. Esa resolución no sé si será o no será apelable, pero si no es apelable, están corriendo los plazos para que la acrediten con la próxima factura. Puede venir